Muy bien. Voy a ir esta noche directo al punto, porque este capítulo 1 a los Filipenses, ya aclaramos que cuando el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a los filipenses, no es a todos los filipenses que hay en Filipos, es a las personas que han creído en Cristo Jesús que en Filipos están. ¿Por qué? No es que él sea una persona que discrimine, sino que el apóstol Pablo sabe que las cosas que les va a decir, ellos las van a entender, porque para entender las cosas de Dios, el mismo Señor Jesús ya nos aclaró en Juan capítulo 3 que había que nacer de nuevo, porque cuando uno no ha nacido de nuevo, sino que ha nacido solo del papá y de la mamá, pues piensa como una persona humana normal. Y entonces el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver y para que puedas entrar ¿en qué? En el reino de Dios. Entonces, aunque una persona quiera entrar simplemente con su cerebro y con su intelecto a la carta, es posible que capte cosas. Claro, es que no estamos diciendo que les sea negado la inteligencia, pero estas cosas se deben discernir espiritualmente. Entonces Pablo le está explicando a los hermanos de Filipos que además está en la cárcel. Recuerden que Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, está en prisión. Y está en prisión, recuerden, no porque se robó un reloj, o porque tumbó a alguien con una plata, o porque atropelló a alguien con su carruaje, sino que está en prisión por predicar el evangelio del Señor. Entonces fíjate que Pablo no estaba haciendo algo malo, si lo miramos desde el punto de vista de cosas buenas y cosas malas. Pero el sistema se volcó contra él, porque recuerden que el sistema está caído. Al sistema no le conviene que lo desnuden, que muestren que tiene un príncipe llamado a robar, matar y destruir. Entonces, ¿cómo puedo entender que una persona haciendo cosas buenas está en prisión como si hubiera hecho cosas malas? Y Pablo lo que le está enseñando a los filipenses es a vivir en victoria, cualquiera sea la circunstancia. Por eso él les dice estas palabras: quiero que sepáis, hermanos. Aquí tenemos un Pablo que no es como la mamá o el papá que aman mucho a sus hijos y no les cuentan a los hijos todo lo que están sufriendo para llevar mercado a la casa, que para no hacer sufrir a los muchachos. ¿Le ha pasado eso? Pues a mí me pasaba, ¿cierto? O uno dice, no le voy a contar a las personas para que... No. Pablo acá está a carta abierta, a pecho descubierto, porque él sabe que esos hermanos en Filipos tienen la presencia del Espíritu Santo, tienen al Dios Padre y tienen al Dios Hijo, o sea, la Trinidad en favor de ellos, cualquiera sean las circunstancias. Pablo también ya les enseñó en muchas de sus cartas que uno debe arrimarse a Dios no a pedirle cosas, sino a darle gracias de que Él mismo se nos haya revelado como persona. Estaba escuchando lo que hablamos en Romanos, que está ahí en YouTube, y dice la Escritura en Romanos 8:28 que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien, todas las cosas. Y se estaba refiriendo ahí a las cosas difíciles, cómo las cosas difíciles a nosotros que hemos nacido de nuevo nos aproximan a Dios, no nos alejan de Él. No empezamos a pensar como niños e inmaduros diciendo, pero si yo estoy con Dios, ¿por qué me ocurre esto? No, la idea es, no importa lo que me ocurra, gracias a que Dios está conmigo, es que puedo salir adelante, e inclusive si la situación no cambia a mi favor, todas las cosas difíciles me aproximarán a Dios en vez de alejarme. ¿Cómo cambia la manera de pensar? Entonces dice que Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, esto está en sus Biblias, en Filipenses, hay muchas versiones, pero básicamente dicen lo mismo, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Es decir, la pastora nos hacía la anotación la vez pasada diciéndonos que Pablo nos está enseñando acá que en medio de las situaciones difíciles más se aferraba a Dios, usemos un término paisa, como una garrapata, y no se le soltaba. Es decir, todo lo que a él le ocurría formaba parte del plan de Cristo para su vida temporal. Pablo también nos va a mostrar cómo era su concepto frente a la muerte. La persona que solo ha nacido una vez, la muerte se le convierte en una gran incógnita. O no habla de ella, o pensando que al pasar a la siguiente instancia después de morir, todo va a ser manejable y a su arbitrio, como acá. Dice, hay personas que dicen, me quiero morir para dejar de ¿qué? De sufrir, ¿cierto? Ya no sabe lo que está diciendo. Ese es el abuso protuberante de la ignorancia. Entonces Pablo nos va a enseñar, después de todo lo que nos ha enseñado además, cuál era su posición, estando en prisión y además si se moría. Entonces, no solamente en Cristo era notorio que el Evangelio avanzaba, sino a toda la gente que estaba en el pretorio. Cuando usa esta palabra pretorio, se refiere a todo el engranaje judicial, porque recuerden que Pablo estaba preso. Había instancias en su proceso que debía ir agotando. Además, él mismo había asumido su propia defensa. Pablo era un hombre que conocía muy bien el engranaje romano, jurídico, y por eso él asumió su propia defensa. Mientras podía llegar a defenderse, siempre estaba encarcelado. Y como era un preso de alto, pues de alto peligro no, porque el hombre no era peligroso, pero al menos lo consideraban que debían custodiarlo muy bien. La prisión de él consistía no solamente estar privado de su libertad, sino que le asignaban mínimo 2 guardias constantes y a una de sus muñecas colocaban una esposa y la otra, al otro lado de la cadena, estaba esposado a él uno de esos guardias, y lo mismo a la derecha. Pablo hasta para ir al baño necesitaba ir con ellos. Entonces, a esa gente se refiere no solamente a sus espacios de defensa en los tribunales, sino cuando estaba dentro de su calabozo, en un principio en una casa alquilada, como dice Hechos 28, y después en un calabozo cuando se agravó su situación allí. Entonces dice que el Evangelio y sus prisiones sirvieron para bien a todos en Cristo, a los que están en el pretorio, o sea que no habían nacido de nuevo, porque de alguna parte nacen los que nacemos de nuevo, es decir, los que antes no creíamos en Cristo. Y dice, y a todos los demás. En este a todos los demás, Pablo ahora incluye a los que ya eran cristianos y estaban allí alrededor de él en Roma, o lejanos como estos creyentes en Filipos. Y dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces la situación era esta: hombre, si Pablo sigue hablando del Señor estando en prisión, donde la depresión y esas circunstancias debería mantenerlo callado, y antes más habla, ¿cuánto yo estando aquí afuera? Qué pena que no le hablo a nadie del Señor Jesucristo. Entonces también nos impulsa a nosotros y nos motiva. O sea, no creo que lleguemos a necesitar, perdónenme la expresión así, de un canazo para ya consagrarnos al Señor, si nos podemos consagrar desde acá afuera. Entonces estos hermanos, que miren que esto no es solamente patrimonio de la pena que nos da inicialmente para hablarle a otros de Jesucristo en esta generación, sino que también ocurría allá en esa época, hace 2000 años, porque la tendencia del ser humano después de que conoce al Señor Jesús es callar porque todavía le tiene temor a la gente. ¿Qué dirá su papá? ¿Qué dirá su mamá? ¿Qué dirán sus hermanos? ¿Qué dirán sus primos? ¿Qué dirán sus amigos? ¿Qué dirán los compañeros de la universidad? ¿Qué dirá su marido? ¿Qué dirá su mujer? Pero poco a poco eso va siendo vencido, porque la presencia del Espíritu Santo nos muestra que es que cuando le hablamos a otro de Jesucristo, le estamos hablando no solo de su situación temporal, mientras le llegue el momento de morir, le estamos hablando también de la eternidad. ¿Y de dónde va a pasar la eternidad? Y nosotros tenemos toda esa información para compartirla. Entonces, esa tendencia a callar que tenían los hermanos de hace 2000 años allí en Filipos,
pues se les fue cayendo viendo el ejemplo del apóstol y perseveraron entonces en poder testimoniar acerca del Señor y hablar de Él sin temor. Aquí Pablo nos va a mostrar algo interesante, y es que algunas personas que aparentemente ya eran conversas, es decir, hablaban del Señor, aunque hablaban correctamente, aquí vamos a estar frente a una posición que no era una doctrina herética. Es decir, aquí vamos a ver una serie de fulanos y sutanos que hablaban lo que era correcto de parte de la doctrina del Evangelio de Jesucristo, pero las motivaciones para estarlo haciendo eran completamente, quiero usar la palabra, oscuras, hasta perversas. Estando allí en prisión, Pablo, porque en las buenas se sabe quién está o quién no está, ¿cierto? ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez ha pasado por una situación difícil y del bus se bajan los que tienen que bajar? Y además de bajarse, empiezan a tirarle piedra a las ventanillas del bus en el que usted va. Pues mire, Pablo en prisión, por predicar el Evangelio de Jesucristo, resulta que salen otros predicadores y Pablo logra distinguir esto. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia, ¿y por qué? Y por contienda. Algunos, ojo pues, algunos lo hacen por rivalidad, porque son divisionistas, gente que aunque esté hablando de Cristo, no quiere glorificar a Cristo en esencia, sino que están allí porque algún interés tienen. Y habla de que predican porque, aunque la predicación a nosotros nos debe impulsar con una motivación pura, es decir, por ejemplo, el Señor Jesús dijo, de gratis recibisteis, de gratis ¿qué? Debéis dar. Entonces, predican por motivos puros, muchos, pero Pablo dice, algunos no predican por motivos tan puros, pervierten la esencia misma del llamado, aunque pueden conservar la sana doctrina. Entonces, estando allí en prisión, Pablo puede reflexionar a raíz de esta situación, pero también hace inmediatamente lo que le dice, pero otros lo hacen ¿de qué? De buena voluntad. Sí lo hacen por Cristo Jesús, porque hay no solamente un nuevo nacimiento, sino que hay una renovación constante del entendimiento y realmente están cultivando para la eternidad. O sea, la gente por lo general sabe que nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de qué, de llevar. Entonces, no hay entierro con trasteo, es el dicho. Sin embargo, acá en el Evangelio podemos darnos cuenta de que hay cosas que nosotros sí hacemos acá y vamos a recibir los réditos allá. El Señor Jesús dijo, háganse tesoros ¿dónde? En el cielo, donde el ladrón no roba, ni el orín corrompe, ni el óxido daña las cosas. Y eso lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús, que recuerden, es Dios, por lo tanto tiene el control, no solamente de la eternidad pasada, sino de la eternidad futura, por hablarlo así. Y Dios, el Señor Jesús, que se hace hombre, porque gracias al Espíritu Santo en el vientre de María, aun siendo virgen, les ha dado cuerpo y viene a habitar entre nosotros como si fuera uno de nosotros. Él conoce completamente todo, Él sabe qué pasa y qué no pasa después de la muerte, después de que entregamos esta vida temporal que nos ha sido concedida, al menos en esta manera en que estamos viendo las Sagradas Escrituras. Pero Pablo también dice, pero hay otros que lo hacen de buena voluntad, sí lo hacen por Cristo Jesús. Ahora, se va a referir a ese grupito que no lo hace por motivaciones correctas. Los unos, dice Pablo, anuncian a Cristo por contención. La palabra ahí contención significa muchas cosas. Lo hacen porque le ponen precio al mensaje. Usted podrá encontrar gente que no predica si no hay viáticos de por medio, o lo hacen por un salario, le ponen inclusive precio a su asistencia a un congreso o a prestar algún servicio religioso, sea por bodas, sea por funerales, en fin, una cantidad de cosas, o porque están buscando ascensos dentro de una organización. Nosotros debemos ser muy cuidadosos y ya lo podemos discernir, que una cosa es la organización y otra cosa es el cuerpo de Cristo como tal. Una organización puede ser organización X, y en esa organización hay cargos y hay
cosas administrativas que como una entidad debe llevar. Pero otra cosa es cuando yo nazco de nuevo y soy incrustado dentro del cuerpo de Cristo, y dentro del cuerpo de Cristo tengo una función. Puedo hacer la función por haber nacido de nuevo y estar completamente entregado a la obra del Señor y al Señor, o puedo estar además en una organización y en esa organización estar buscando ascensos y salarios y en fin, todas estas cosas que desafortunadamente, donde hay seres humanos sin mente renovada y además decaídos, se vuelve un negocio la cosa. Ahora, Pablo nos va a sacar como el loto en medio de un pantanero, lo bonito, para mostrarnos que él sí quería ir más allá y que cada uno debemos dar cuentas ante Dios de la manera en como hayamos ministrado la buena noticia de haberlo conocido a él, a otros. Entonces habla también de que lo anuncian. Ellos sí anuncian, pero lo hacen porque, al menos en este caso, allí en Filipos, están recibiendo una carta de un hombre que está preso en Roma, y allá en Roma había gente que también predicaba el evangelio, o en otras ciudades del imperio, pero cuando se dieron cuenta de que Pablo estaba en prisión, esta fue más o menos su reacción. No sacaron, mire, tarde o temprano lo que hay en el interior de una persona sale a flote. Sale a flote, porque esta es una carrera de largo alcance. Les dice, no sinceramente, cuando estas personas hablan, lo hacen sin pureza en su motivación, hablan lo conveniente, no arriesgan mucho. La persona que quiere estar en esto por dinero o por ascensos o por influencia, es una persona que, aunque puede estar entregando el evangelio, no arriesga mucho, porque es que él tiene una agenda por debajo de la mesa, tiene una agenda doble. Pablo quiere advertir a los filipenses de eso. En este caso, la gente que estaba predicando del Señor pensaba que predicando ellos añadirían más aflicción a las prisiones de Pablo. Es decir, predicaban el evangelio de Cristo, pero su intención era dañar ¿a quién? A Pablo. Es más, además de Pablo estar en prisión, de que ya por sí es una situación paupérrima, extremaban los ataques contra él para, ¿cómo dice el dicho? ¿Al caído qué? Caerle. Muy bien. Y estos envidiosos, ¿por qué actuaban así? No entendían la popularidad de Pablo. Dios es el que da la fama, ¿sí o no? Dios es el que da el buen nombre. Recuerda mucho a los discípulos cuando una vez Juan y Jacobo se acercan con la mamá al Señor Jesús y le dicen, ¿podemos pedirte algo? El Señor, claro, pida, para eso estamos. Dice, ¿podrías en tu reino que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro se siente a la izquierda? Ahí no había una motivación sana todavía en Juan y Jacobo, para nada. Y los otros 10 discípulos se enojaron, pero era porque no se les había ocurrido primero a ellos, no era porque nosotros estamos entregados, era bravos porque todos querían ese puesto. Entonces el Señor Jesús los despacha valientemente diciéndoles, eso no me está dado a mí darlo, mi Padre decidirá dónde se sienta cada uno. Entonces hay gente que no supera esto y se queda ahí en este proceso de engaño y de división y de herir al otro. Son envidiosos. Ellos no entendían por qué Pablo era tan popular, y para ello entonces lo atacaban porque querían esa popularidad para ellos y arreciaban estos ataques. Sin embargo, Pablo saca lo mejor de esto. Uno no puede quedarse solo con esa parte del carácter de los seres humanos que lo rodean en este caminar. Pablo sustentaba la balanza y decía, pero otros lo hacen ¿por qué? Por amor. Hay personas sí entregadas, dice Pablo, a esto, porque el ágape, el amor que viene de Dios, no el que, mire, por lo general el amor cuando es humano está lleno de celos, está lleno de contiendas, está lleno de inseguridades, está lleno de ataques, un amor falaz. Sin embargo, cuando el amor de Dios habita en nosotros, que recordemos que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es amor, la primera es amor, el ágape. Entonces, hablaba ahorita con Alvarito renovando entendimiento, que amar como Dios ama es un amor que se desprende, es un amor que no reclama nada para él o para ella,
es un amor que entrega con tal de que el otro salga adelante. No importa que haga el gol, así sean 4 nomás en un solo partido. Hombre, ganó Liverpool, bien. Entonces, pero los otros lo hacen por amor. Esta gente a la cual Pablo está mirando, también es un consuelo para él, porque Pablo anhelaba frutos para vida eterna. Al fin y al cabo, si yo gano reconocimiento de una institución o de una organización o de un evento, ese reconocimiento me lo están dando los seres humanos. Y el Señor Jesús dijo: gloria de hombres no quiero recibir. Aquí no estamos para impresionar a nadie, aquí no estamos para ganar adeptos para nosotros. Entonces, estos que lo hacen por amor, puede que tengan diferencias en conceptos. Sin embargo, cuando se dan a la predicación, es una predicación pura, que es solo para la gloria del Señor Jesucristo. Aquí la única estrella que ilumina este firmamento es el mismo Señor Jesús, pero los otros los hacen por amor. Y esta gente que realmente amaba al Señor y ama recuerden que no es que amemos al Señor porque nosotros tengamos alguna capacidad de amar. Nuestra capacidad de amar era nula, completamente caída. Por la misma esencia y naturaleza, nosotros no teníamos la capacidad de amar como Dios ama. Pero Dios nos entrega su amor enviando a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, no solamente Dios nos da su amor a través de el momento en que Él nos ama, sino que nos lo deja en depósito, y en esa esencia del nuevo nacimiento, ahora con esa clase de amor, es que nosotros somos capaces de amarlo a Él. El amor nuestro a Dios nunca le satisfizo, el caído. Entonces nos enseña a amar como verdaderamente es. Ahora, Pablo reconoce que los que aman a Dios con ese amor ágape, saben que él, Pablo, está puesto para la defensa del evangelio. Pablo vuelve acá a utilizar términos militares. Recuerden, nosotros no estábamos en un grupito de oración de gente bonachona por ahí en las calles solo repartiendo mercaditos y diciendo paz, paz. No. Nosotros somos conscientes de que estamos en una guerra en la que está en juego nuestras almas. Al fin y al cabo, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 9, si no estoy mal, dice: para que obtengáis el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El sistema no nos enseña a preocuparnos del alma. El sistema nos enseña a preocuparnos qué hemos de comer, qué hemos de beber y qué hemos de vestir. Usted no encuentra casi en ninguna empresa, me la muestran si la encuentran, en donde diga, bueno, vamos a tener este tiempo para dedicarle a nuestra vida eterna. Sea usted el gerente, sea el dueño, sea el empleado, desde el que barre hasta el que hace las importaciones, tarde o temprano sabemos que Dios no hace acepción de personas. Entonces por eso vamos a dedicar siquiera una hora en este día a renovar el entendimiento, porque nos espera la vida eterna. ¿Conocen alguna? Muy bien, ¿conocen alguna? Esta, linda. Y hemos llegado a eso gracias a la renovación del entendimiento, Marta, porque resulta que dejamos de pedir cosas y ahora estamos aceptando que Dios vino a regalárselos Él mismo. ¿Qué mejor regalo del cielo que el Padre Celestial diga, soy de ustedes? Y que el Señor Jesús diga, soy de ustedes. Y que el Espíritu Santo diga, soy de ustedes. Realmente, retomando lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, que dijo: no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de beber y por lo que han de vestir, porque de esas cosas se ocupan los que no conocen a Dios. La mente del que no conoce a Dios está siempre pensando en eso. A nosotros nos dijo, ustedes busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y esas cosas les serán añadidas. Entonces imagínate la Trinidad allá en el tercer cielo recibiendo las peticiones de oración de cada uno de nosotros. Y nosotros empezar a orar: Señor, hoy en este tiempo de oración, pues te quiero pedir que me cambies de empleo, que uno lo puede hacer, claro, que me cambies de tejas en la casa porque está muchas goteras, que me des cosas. Ellos reciben las peticiones, yo creo que piensan de esta manera, ¿cómo? Nos les regalamos nosotros, ¿sí?
estamos en favor de ellos y nos siguen pidiendo lo que ya les dijimos que les va a llegar, porque tú eres un buen padre o no padre, le dice el Señor Jesús. Sí, yo soy un buen padre. Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo en que el Padre es buen padre? Claro, es buen padre. Entonces esta gente, ¿por qué sigue pidiendo cosas como si fuera un padre al que hay que recordarles que tienen que comer, tienen que beber y tienen que vestirse? Sí, eso es lo que vamos a ver, porque esa gente del capítulo 6 de Juan, ¿sí?, mi querida, era gente que estaba detrás del Señor Jesús porque era un supermercado andante, les acaba de llenar la barriguita y les dio comida el día anterior y en la mañana siguiente madrugaban por el desayuno. Entonces el Señor Jesús viene a decirles: pilas, ustedes, realmente lo que le está diciendo, son personas que hasta se les disculpa porque no han nacido ¿de qué? De nuevo. El que no nace de nuevo anda pidiendo eso. Él quiere que a los que ya hemos nacido de nuevo estemos pendientes de lo que realmente vale la pena. Miren que en lo que ya hemos leído de Filipenses, nosotros no hemos visto por ningún lado al apóstol Pablo diciéndoles: y oré la noche anterior para que Dios les cambie las licuadoras y las lavadoras, y para que tengan más sombrillas porque es época de mucho sol, o paraguas porque es época de mucho invierno, o para que les aumenten el salario en las empresas. Pablo no está hablando de eso. No porque no le interesara algo a Pablo. Enseguida vamos a ver qué le interesaba a Pablo. A Pablo le interesaba la eternidad. Realmente el hombre era sabio en esto. Entonces dice: sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces el término acá es militar. Acá no estamos nuevamente en un grupito de oración de gente muy buena que saca sus alas y sus aureolas. No, Pablo estaba puesto allí como un soldado firme en su tarea en medio de una batalla tremenda. ¿Por qué? Porque recuerden que Pablo ya dijo que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. El mundo espiritual existe. El hecho de que el escritor a los Hebreos definió la fe, él dijo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no de lo que no existe. Nosotros respiramos, ¿vemos el aire? No, pero existe. De igual manera el mundo espiritual existe. Entonces Pablo sabe que está en prisión no porque los seres humanos lo metieron allá, sino porque las fuerzas de las tinieblas quieren impedir que el mensaje avance, pero el mensaje no lo detiene nadie. Pablo mismo está demostrando que aunque él está preso, el evangelio del Señor no está ¿qué? Preso. Aquí tenemos hace 2000 años un hombre con todos sus huesitos en prisión, pero estamos leyendo la carta que él escribió guiado por el Espíritu Santo hace 2000 años. Entonces, lo que Pablo quiere es que superemos esas dificultades que en nuestra vida personal e individual se nos presentan. A veces es la enfermedad, a veces es un problema financiero, a veces es un problema de entendimiento, a veces es la frustración. Entonces, en vez de dejar que esas cosas nos apabullen, por el poder del evangelio que hay en nosotros, es que debemos afianzarnos más a la mano de Dios y poderle enseñar a los otros que ahí es cuando uno se tiene que pegar del Señor, no solamente en las buenas. Entonces, presentar defensa del evangelio, me está mostrando Pablo que aunque estaba llevando un proceso en los altos tribunales de Roma, lo que a él menos le interesaba era salir de allá. A Pablo lo que le interesaba era predicar el evangelio donde estuviera. Y él está presentando es defensa del evangelio, y miren que no está presentando defensa de sí mismo. Él no está diciendo: hagan una serie de cartas allá en Filipos, que es una congregación más o menos pudiente y prestante. Algunos de ustedes son ciudadanos romanos como yo, ¿por qué no hacen un derecho así como de petición o una cartica que le llegue al César romano y me suelte de acá, por favor? ¿Cierto? Nunca Pablo hizo eso. Vamos a ver que Pablo, cuando sí quería salir, lo que pedía era que oraran a Dios para que Dios lo soltara. Pablo sabía que arriba de Dios no vive ¿quién? Nadie vive. A eso es a lo que nos quiere llevar, y que los dichos que tenemos se nos conviertan más que en dichos. Entonces vemos acá que Pablo había sido puesto por el Espíritu Santo para defensa del evangelio, no para defensa de él mismo. Entonces dice que este evangelio es lo que a él lo impulsa, este mensaje que él quería entregarlo completo donde estuviera. Y qué mejor escenario que en prisión, completamente custodiado y ante una cantidad de gente incrédula
que podía llegar a creer como él mismo llegó a creer, porque Pablo también nos contó cómo era su vida antes de ser incrédulo. Entonces aquí es donde quiero que miremos la grandeza, no de Pablo como ser humano, sino como mensajero de Dios y el valor que había entendido que en el mismo mensaje estaba incluido para él. Aquí tenemos unos seres humanos que lo están atacando, que están predicando. Tal vez algunos de sus mensajes eran antes de empezar a hablar del Señor Jesucristo. Bueno, ya saben que Pablo está en prisión. Algún tapado tendrá, porque una prisión no llega así porque sí. ¿Ha escuchado esa clase de cosas? ¿Sí? De pronto un creyente entra en una situación mala y deplorable, y los que hay a su alrededor que no entienden el ágape ni mucho menos empiezan a decir, lo que uno recoge es porque antes lo sembró. ¿Quién sabe por qué le está pasando esa situación de enfermedad o esa situación de fracaso? Señora, como los amigos de Job, con amigos así, ¿para qué enemigos? ¿Cierto? Entonces, sin embargo, Pablo cae en cuenta de algo. Espérate un momentico. Es que aquí, ¿qué es lo que debe triunfar? El mensaje de Cristo. Y miran la perla que se saca. Dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es ¿qué? Anunciado. Sea que anuncien a Cristo por cargarme más de sufrimientos, al fin y al cabo alguien creerá en Jesucristo, no importa el que esté predicando y por qué motivación lo esté predicando. O si lo hacen por amor, como lo hacían otros, pues también Cristo seguirá siendo anunciado. ¿Qué más da? Esta es una cancionzota, ¿cierto? ¿Qué pues? Es lo mismo, ¿qué más da? De todas formas, es decir, háganlo de manera sincera o con motivos ocultos para ellos prosperar, o lo hagan por verdad, de manera veraz. Lo extraordinario que Pablo nos está enseñando acá es que él se gozaba, era que el mensaje que estaban dando de la salvación en Cristo Jesús era el correcto, aunque las motivaciones de aquellos que estaban anunciando eran erradas. Entonces aquí no estamos ante el caso de un Pablo luchando contra una falsa doctrina, y entonces dice, mientras la doctrina sea sana, no importa las motivaciones que tengan, allá ellos, cuentas tendrán que dar, pero si el mensaje es correcto. ¿Cuántas personas no hemos llegado a Cristo por la predicación correcta de una persona incorrecta? ¿Cuántas personas no hemos llegado a Cristo de esa manera? Entonces Pablo dice, aunque sus motivaciones sean erradas, yo he analizado bien la doctrina de lo que están predicando y es buena. Entonces, si es por atacarme, que me sigan atacando, al fin y al cabo ni me importa, y que Cristo sea anunciado. Eso es lo que a Pablo le importaba y lo que en última nos debe importar también a nosotros. Si uno puede cuadrar las dos cositas, de estar, claro, amparado por una buena predicación doctrinalmente hablando y por una vida que la predique correctamente motivada, gloria a Dios. Pero Pablo no se puso allá en prisión, además, no, es que esto sí no paga. Yo aquí en prisión por predicar al Señor. Y fuera de eso, algunos hermanos que me odian, que no entienden, no, me voy a quedar callado. No, entonces no hubiéramos tenido cartas del apóstol Pablo, porque la gran mayoría las escribió, o muchas de ellas las escribió en prisión. ¿Sí me estaba haciendo entender lo que Pablo o el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de esta situación? Qué interesante, pero qué supremamente interesante. Entonces, ahora miremos que estas cosas, en vez de amargar a Pablo, usted va a encontrar un pasaje muy interesante allá en el libro de Samuel. Resulta que David, cuando Absalón su hijo estaba buscándolo para matarlo, para ser el rey, él salió huyendo de la ciudad, dejó el arca allá, porque la actitud de David era más o menos esta: si Dios fue el que me puso ahí, Dios me vuelve a montar ahí. Y si Dios ya terminó conmigo y ya no debo ser el rey, ¿yo para qué voy a insistir ser el rey si Dios ya no me quiere como rey? Así que me voy. Si el Señor me quiere volver allá, que me devuelva. Si no, me fui. Vale. Entonces salió un hombre familiar de Saúl y empezó a tirar polvo al aire y a lanzarle piedras al rey, ¿cierto? Y decía, asesino, vio, Dios le está pagando por lo que hizo. Según este hombre, él había matado a Saúl, y como ustedes hemos leído en las Sagradas Escrituras, David lo que menos hizo fue eso. Entonces, Abisai, que era familiar de él, de los hijos de Sarbia, una familiar de David, le dijo al rey:
que iba, le dice: rey, déjeme, yo le corto la cabeza, dice así literalmente, a este perro muerto. ¿Sí? ¿Me entiendes? Siempre habrá gente a tu lado que te quiere defender, pero David tampoco quiere eso. Si no me quedo allá donde Dios me puso, tal vez Dios le acaba con, ¿qué me va a defender usted? Le dijo, pero ¿sabe qué dijo David? Tal vez Dios convierta sus maldiciones en bendiciones. La situación acá de Pablo es grandiosa también, porque Pablo, en vez de estar amargado allá en prisión, lo que menos ocurría en su corazón era lo que sus enemigos querían, y era que se amargara. Miren la situación de Pablo en prisión: y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿En qué? En que el evangelio estaba siendo predicado, no en que él estaba siendo atacado. Entonces, las emociones son unas cosas traicioneras que andan con los sentimientos, iguales de traicioneros, que fluctúan según las circunstancias de bienestar o de dificultad en que estés. Eso ocurre con las emociones. Pero Pablo acá nos va a enseñar que los seres humanos nacidos de nuevo, por segunda vez, del espíritu y del agua, son personas que ya viven no de acuerdo con sus emociones, sino de acuerdo con los dones que Dios les ha provisto. Los dones no son emociones, los dones son regalos de parte de Dios para que podamos transitar esta vida después de haber conocido a Dios. De resto, todos los seres humanos viven por emociones. John, entonces usted no tiene emociones. Sí, como Pablo las tenemos, pero ya no nos dejamos gobernar por ellas. Entonces no se dejaba llevar por las emociones dolorosas, ni por las emociones de efusividad. Pablo, al igual que los creyentes maduros, debemos estar obligados a funcionar en los dones. No solo Pablo está diciendo que se iba a gozar, que en la predicación del evangelio siguiera avanzando, no importando los ataques que estaba recibiendo, porque miren, en esto me gozo, tiempo presente, y fuera de eso dice, y me gozaré aún, tiempo futuro. Pablo está diciendo, yo me gozo ahora en este momento de ataque y me gozaré en los que vengan, porque tengo muy claro cuál es la función que Dios me ha colocado en este caminar. ¿Sí me hago entender, amigos? Aarón, niños. Muy bien, entonces dice, no solamente los dones en los cuales me muevo funcionan para este momento presente, sino que tengan en cuenta, mis amados filipenses, que en los eventos futuros que se lleguen a presentar, también me gozaré. Es decir, yo no estoy acá que por si llueve me devuelvo, porque si hace mucho calor me quedo en la casa. No, lo esencial para Pablo era que el predicar a Cristo, ojo pues, lo libraba de la hiel que pueden producir los ataques. Mientras yo esté en la función correcta del don que Dios me ha entregado para realizar y para funcionar en él, los ataques y las vituperios, esas cosas venenosas y ponzoñosas de los comentarios, entonces me van a resbalar en vez de infectarme. ¡Qué maravilla! Poder depender solamente de la provisión de Dios, como Pablo lo ha hecho en este caso. Ahora, miren que Pablo, aunque acaba de hacer una defensa del evangelio, él no está negando que le gustaría salir de la cárcel. Pero vuelvo y les digo, él no está pidiéndole a los de Filipos que se unan con otras congregaciones para que escriban una carta al imperio para que lo saquen de ahí. No, señor. Pablo nos recuerda que hay un trono más arriba de todos los tronos, y es el trono de Dios. Miren, hay cosas que uno no gana aquí a este nivel humano. Hay cosas que uno gana a través del trono de Dios. Es que Dios está vivo, Dios es real. Dios no es un concepto, Dios no es una idea, no es un mito, es un ser que sea glorioso, que ha decidido estar de parte nuestra, y la Escritura dice que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Sabemos que Dios no tiene oídos, sabemos que Dios no tiene izquierda ni derecha. Aquí hay algo lindo, hay una palabra que se llama, discúlpenme este intelectualismo, es antropomorfismo. Cállese, me cae. Y da a entender que Dios usa un lenguaje infantil para que nosotros en este pequeño cerebrito tan minúsculo, tan diminuto, lo podamos entender a Él como una persona. ¿Correcto? Entonces Dios usa todo esto y dice, por ejemplo,
mis oídos, los oídos del Señor, están atentos ¿a qué? A las oraciones de ¿quiénes? De los justos. Entonces mire esto, Pablo no está pidiendo una cantidad de cartas o influencia, mueve la palanquita, la intriguita aquella, a ver si me sueltan. No, él no quiere eso. ¿Saben qué hace? Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, dice él, va a resultar en mi liberación. Mire qué interesante esto. Pablo sabe que si Dios quiere, escuchará las oraciones de los de Filipos en favor de la liberación de Pablo saliendo de su cárcel. Pero si Dios no quiere, ¿qué va a pasar? Se va a quedar ahí. Y Pablo lo que está diciendo es, estaré igual de feliz, me saquen o me dejen acá, siempre y cuando sea lo que Dios quiera. Recuerden que vimos en Romanos capítulo 8 que dice que el Espíritu de Dios intercede delante del Padre por nosotros con gemidos indecibles, porque a veces nosotros no sabemos pedir como conviene. Lo que significa es que a veces nosotros estamos orando y estamos pidiendo una cosa según nuestro limitado entendimiento, pero el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, al igual que el Señor Jesús delante del Padre, le dicen, bueno, Él está pidiendo esto, ella está pidiendo eso, pero realmente, Padre, lo que a Él le conviene es que le mandemos esto. La bondad de Dios con la oración es que no me manda lo que yo pido, sino lo que me conviene. Que a veces coincide lo que pido con lo que me conviene, espectacular, pero Dios siempre me responderá con lo que me conviene, no necesariamente con lo que le estoy pidiendo. Y la oración entonces que uno puede seguir haciendo es, Señor, gracias porque siempre me mandaste lo que me pediste y no Señor, gracias porque siempre me mandaste lo que yo necesitaba y no lo que yo estaba pidiendo según lo que me daba la gana, ¿sí o no? Gracias, Señor, por no mandarme lo que me daba la gana. A ese punto llegas en tu relación con Dios, todo está bien, porque está en manos de ¿quién? Dios tiene el control. Entonces Pablo está diciéndonos que le pide a los de Corinto que oren para que tal vez sea liberado. Ahora, mientras tanto, mientras eso ocurre, los problemas y las dificultades en las que vivo son una gran plataforma para glorificar a Dios y hago uso de los recursos que me ha dado, de sus dones. A ustedes les pido que hagan uso del gran recurso que es la oración, porque estoy reconociendo como creyente maduro de que esto no es una persona sola la que está en este andamiaje de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Ustedes son tan necesarios como yo, así que les suplico que intercedan por mí, porque yo sé el poder que hay en la oración. Entonces, por favor, creyentes, oren, porque esa arma es poderosa y Dios nos la ha entregado. Ahora, Dios, ¿por qué nos las ha entregado? Uno, porque de la noche a la mañana empieza a encontrar en la oración una gran alegría y gozo. Porque miren lo tremendo con esto de la oración. La gran mayoría de nosotros venimos de un mover religioso en el que cuando cometíamos un pecado y nos confesábamos, la sanción era 1000 Padre Nuestros y no sé cuántos otras oraciones. Entonces yo iba y realmente de manera pura confesaba mis pecados como creía que se debía hacer ante otro hombre, y ese hombre me mandaba a un castigo equivalente al pecado que por eso algunas personas jamás pagaron, porque no les alcanzaba tanto tiempo para hacer tantas repeticiones. Pero ¿qué nos quedó de eso? La oración la veíamos como un disfrute y un deleite, o un ¿qué? O un castigo. Es como cuando me manejaba mal en el salón y la profesora me mandaba a hacer 100 planas. Era un castigo. Ya no encontraba un deleite en escribir, sino estoy castigado. Pero cuando hemos quitado todo ese velo, nos damos cuenta que Satanás había traído sobre la oración un peso para que no pudiésemos disfrutar de lo que la oración puede traer. Ahora encontramos que ante cualquier situación, problema o bendición, lo primero que hacemos es darle gracias a Dios o presentarle eso a Dios, para que sea lo que Dios quiera. Entonces Pablo le recuerda a los de Filipenses, por favor, oren, porque tal vez por esa oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, que es el mismo Espíritu Santo, es tal vez posible que yo salga de acá y pueda estar nuevamente entre ustedes. Entonces, lo bonito de esto es que recuerden que de Dios lo hemos recibido todo.
Los recursos que de Dios tenemos son impresionantes. Entonces, Pablo nos recuerda que oramos es gracias a que Dios nos quitó el velo que teníamos frente a la oración. Casi que podemos decir que el Espíritu Santo es el que nos da la posibilidad del disfrute de orar y a la vez Él mismo es el que trae la respuesta. Básicamente, lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús cuando creemos en Él es como aquel que tiene una finca hermosa y te invita a ella. Y tú, educado, le dices, ¿y qué llevo? Y Él, como buen anfitrión, te dice, no traiga ¿qué? Nada. Toallas, no, aquí hay. Sí, bloqueadores, los que necesite. El transporte, mando por ustedes. Es que me da vértigo la carretera, ya le mandé el avión. Entonces, aquí básicamente lo que Dios nos está diciendo es, yo los invité, yo pago. Eso sí, tiene que aprender a usar mis recursos y no seguir viviendo en lo que el mundo les enseñó, a depender de ustedes. Ustedes tienen que depender de mí absolutamente, ¿en qué? En todo. Entonces, esos recursos, además de Dios, son inagotables, porque no dependen de un ahorro que hicimos para poder viajar, sino que dependen de aquel que todo lo tiene. Cuando me habla del Espíritu de Jesucristo, cuando involucra al Espíritu del Señor, me está diciendo yo he dado no solamente los medios y los recursos, sino que estoy comprometidos con ustedes, porque eso de traerlos acá a la eternidad, yo me lo tomé muy en serio. Van a pasar el resto de su existencia. Lo que pasa después de la muerte lo van a pasar conmigo y lo van a pasar bien. Eso sí, tienen que vivir de acuerdo con lo que les estoy revelando. Oro, entonces dice Pablo, para que ustedes también oren y pueda el Espíritu traernos toda la provisión que de parte de Dios tiene para nosotros en cada situación. ¿Me hice entender en eso, amigos? No hay nada que pueda escapar al dulce amor de Dios por nosotros. Entonces, posiblemente eso resultará en la liberación del apóstol Pablo, si Dios quiere. Diga eso conmigo, si Dios quiere. Es que ese si Dios quiere, más que una entrega ahí como, no es que si Dios quiere pasa, y si no quiere no pasa, y las dos cosas las recibo como una respuesta. O sea, para mí de Dios recibo tanto el sí como una gran bendición, como el no. Entonces va más allá de lo, y estamos hablando, nos está hablando un hombre en prisión. Ahora, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo sabe que termine como termine lo de su prisión, él no sentirá vergüenza si se muere allí en ese calabozo o si es liberado, porque él no tiene los ojos puestos ahí en esa liberación temporal. No. Pablo dice, conforme a mi anhelo. Mire que no dice conforme a uno de mis muchos anhelos. ¿Se acuerdan cuando le pedíamos cosas al Señor? Le pedíamos, pues Señor, si no esta o esta o esta. Pablo no tenía esa lista de cosas para anhelar. Pablo tenía un solo anhelo. ¿Qué anhelo es el que tiene este hombre que lo impulsaba a estar de manera tan entregada a pesar de sus circunstancias? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Recuerden que él ya nos habló en versículos anteriores del día del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día del Señor Jesucristo? El día del Señor Jesucristo es el regreso del Señor Jesucristo por segunda vez. Miren y verán, hasta dónde nos limita a nosotros la visión religiosa y no la visión de la palabra de Dios. Muchos tenemos, la gran mayoría, usted encuentra en nuestros hogares paisas y en muchos colombianos abierto a la Biblia, así, grande como esta, ¿cierto? ¿En el Salmo qué? 91. ¿O en el Salmo qué? 23. El Salmo 91 y el Salmo 23, jocosamente dicen, son las páginas amarillas de la Biblia. Porque de estar, forrado y todo, ¿o no? Porque de estar tan abierto en ese Salmo 91 y en el 23, esta página que es blanca, el sol y toda la cosa, la vuelve ¿qué? Amarilla. Las páginas amarillas, la consulta que resulta, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, hay un salmo que es el 91, pero está dentro de 150 salmos. Es solo uno de 150 salmos con buenas nuevas. El Salmo 23 es uno de otros 150 salmos. Entonces lo que Dios ha hecho con nosotros es leer las Sagradas Escrituras. Entonces miren lo que es tener fe sin base bíblica. Cuando no tengo fe con base bíblica, que es la palabra de Dios, entonces yo me quedo en la primera venida del Señor. El Señor vino, fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María siendo virgen,
Él crece allí en Nazaret, lo asesinan en la cruz del Calvario, es sepultado, resucita al tercer día, y ahí, bueno, Él asciende y está sentado a la diestra de Dios. Esa es la visión religiosa que tenemos, hasta buena, pero resulta que está incompleta, porque la Biblia me dice que el Señor vendrá por segunda ¿qué? Vez, y ya no vendrá a montarse en un burrito a dejarse asesinar en la cruz del Calvario. Ese plan ya fue realizado. Él vendrá en su gran día a levantar, sin importar en qué época, a los que hayan creído en Él, para que estén en la eternidad con Él, con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo, pero también viene a ponerle los puntos sobre las íes a los que decidieron no creer. Entonces Pablo, cuando habla de este anhelo, el anhelo de él era ser hallado bien en el retorno del Señor Jesucristo, porque él ya estaba bien por haber creído en el Señor Jesucristo. Entonces está hablándome de cosas como la resurrección, está hablándome de cosas como la tierra nueva, el cielo nuevo, la nueva Jerusalén, todo lo que hemos hablado poco a poco nosotros. Ahora, él habla de una esperanza. Esa esperanza la tiene puesta en el día del retorno del Señor Jesucristo, y está diciendo que nada será avergonzado, porque precisamente él sabe que la fe no avergüenza, la fe en Cristo Jesús. Lo que está pidiendo Pablo es que tenga suficiente valor para seguir dando testimonio a pesar de la circunstancia difícil que encarcelado estaba pasando en Roma. Entonces, por eso Pablo, así como nos dijo que se estaba gozando en ese momento porque el evangelio estaba siendo predicado, así lo estuvieran atacando a él, y se gozaría aún en las futuras persecuciones y críticas por parte de sus enemigos, digámoslo así. Pablo dice, estoy yendo muy rápido, es que me emociono. Entonces, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, miren lo de Pablo, antes con toda confianza como siempre. Pablo estaba ya, no con el cuero curtido, sino con la fe avivada, porque él sabía que Dios estaba con él, y Dios lo había sacado a él de una cantidad de cosas, y de las que no lo había sacado era porque no había querido. Recuerden que Pablo andaba enfermo. Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 12 que tenía un aguijón de enfermedad en su cuerpo, y 3 veces le oró a Dios que se lo quitara, y una vez Dios le dijo, no te voy a sanar, porque es tal el grado de revelación que te voy a dar que te me puedes ensoberbecer, de manera que te voy a dejar ese aguijón ahí para que te mantenga como polvo a tierra. Dios no estaba glorificando el aguijón de Pablo, sino la revelación que le estaba dando. Entonces, una vez Pablo se dio cuenta de que no lo iban a sanar, Pablo no dijo, no, si no me sana no sigo predicando. El Nuevo Testamento queda sin escribir, pues, porque cuál Tesalonicenses, cuál Filipenses, cuál Colosenses. Pablo dijo, Señor, entonces quedó así, listo. Pablo ya sabía, al fin y al cabo este cuerpo no es el que va a recibir en la eternidad. Este cuerpo se queda en el cajón, o si muero quemado queda en cenizas. Me van a dar un cuerpo nuevo, hágale. Dijo, Señor, gracias por haberme respondido, así haya sido no le vuelvo a hablar de esa bobada. Y siguió predicando y siguió escribiendo cartas. Entonces Pablo dice, antes bien con toda confianza, ¿cómo qué? Como siempre. Dios es la persona con la cual nosotros siempre podemos contar, pero acá tenemos el hombre con el cual Dios siempre puede contar. ¿Sí me hago entender? Pablo sabía que Dios podía estar con confianza con él, porque él en una pataleta no le iba a dejar las iglesias tiradas, o no iba a seguir predicando, o no iba a seguir. No, la confianza de Pablo en Dios no era esporádica o por breves lapsos. ¿Usted conoce familiares o amigos o creyentes que se consagran por temporadas? Sí, y de pronto se desaparecen como submarinos. Bien, Pablo no era así. Pablo en la superficie o en la profundidad era siempre el mismo. Confiaba en Dios. Entonces, uno se burla mucho a veces de Jonás, pero Jonás, fíjese que en tierra firme hablaba con Dios, o en el vientre del pez seguía hablando con Dios. Sí, él sabía que la había embarrado y se lo había tragado el pez, el gran pez, por eso allá colgado un ganglio del pez, en una incomodidad, ¿cierto? Oró y Dios lo escuchó desde allá. Recuerden, Dios empieza con uno, Dios sigue con uno.
hasta que finalmente acaba con uno, ¿cierto? Él necesita esa clase de hombres y mujeres que Dios pueda trapear y barrer con ellos y le sigan diciendo: bien, Señor, todo bien, hágalo. Antes bien, con toda confianza como siempre, miren lo que dice Pablo: ahora también será magnificado ¿quién? Cristo, en mi cuerpo, por vida o por muerte. Mire qué interesante esto. El escenario, el teatro en el cual el Señor Jesús podía actuar era el cuerpo del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo. Era el gran odeón en el cual Dios podía dar todas sus funciones y siempre estaría abierto. El teatro de Pablo nunca cerraba. Es más, aquí recuerden que Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Entonces Cristo podía ser magnificado en la vida de Pablo o en la muerte de Pablo. Lo importante para Pablo era que el Señor quedara bien. Toda la vida de Pablo estaba puesta en las manos de aquel que lo compró. Y ese cuerpo que Dios le había dado sería el escenario en el cual Cristo podía actuar. Así que Pablo, viviera o muriera, no importaba. Lo que importaba para Pablo era el actor que había en él, que es el Señor Jesucristo, al igual que está en cada uno de todos nosotros. Interesante. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Entonces por eso dice: porque para mí el vivir ¿qué? Es Cristo, y el morir es ¿qué? Ganancia. Ojo pues que aquí el para mí no es como cuando ustedes estamos en una reunión de amigos y uno dice: para mí, es decir, yo opino que voy a dar un concepto entre tantos. No, Pablo lo que está diciendo es: vea, a mí yo no tengo ninguna opinión, no estoy sentando cátedra de lo que a mí me interese o no me interese. Mi vida está al servicio del Señor, haga lo que Él haga. Realmente no me importa sino agradarlo a Él. Entonces Él no está diciendo: ojo pues, para mí. No. Él está diciendo: a mí me tocó esto y lo recibo con amor, lo recibo con gratitud, lo recibo como el mejor de los regalos. Es que Dios me ha tenido en cuenta, así sea para estar aquí en prisión por anunciar el Evangelio. No había ninguna ONG en Pablo ya luchando por los derechos humanos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, cuando está hablando de que para él el morir o el vivir, entonces, para Pablo, era vivir a Cristo. Mi vida tiene valor porque Cristo está en ella, nada más. Y el morir es una ganancia. Y cuando habla acá de morir, recuerden que nosotros ya tenemos el espectro completo de la eternidad, lo que ocurre después de haber muerto. Entonces da la idea de aquella persona que presta plata a interés y en un momento determinado recibe el capital y los intereses, casi que una doble ganancia. Entonces lo que Pablo está diciendo es: si me muero, Dios me va a permitir recuperar no solamente la inversión que le he dado con mi vida, sino todos los intereses que voy a ganar en la eternidad. De este negocio salgo ganando si me muero. Mientras esté aquí en este cuerpo todavía estoy perdiendo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, se está refiriendo a que cualquiera de las dos situaciones es espectacular porque es para Dios. Pero si él tuviera que ganar algo, lo ganaría muriendo, porque podría entonces recibir todo aquello en lo que él ha creído para el día del Señor Jesucristo. ¿Sí me hago entender? La visión cambia. O sea, Pablo no está aquí queriendo morirse para escapar de sus obligaciones temporales. Pablo lo que está diciendo es: ojalá sea que me vaya en esta, no por morirme, porque yo no le quiero ir a nada. Para mí el vivir es Cristo, pero si me deja morir sería una completa ganancia. Entonces no estamos hablando del creyente lastimero que está diciendo: ay, este mundo tan cruel, no veo sino maldad. No. Él está detrás del objetivo completo, la ganancia completa de Cristo, pero solo si coincidía en que Cristo ganaría él. Entonces, no estamos acá con la avaricia que tenían, por ejemplo, allá en Filipos, cuando Pablo tuvo la oportunidad de fundar Filipos, de cuando expulsó el demonio de adivinación que había en la muchacha adivina, y los dueños de la muchacha vieron que habían perdido la ganancia. No, aquí estamos hablando de que nuestro dueño no es avaro.
Del Señor Jesús jamás podremos esperar avaricia, o que nos quiera tumbar, o que nos quiera engañar, nunca, o que se quiera aprovechar de nosotros. Recuerden que Dios nos enseñó a amar sin motivación otra que sea la ganancia del que está siendo amado. Entonces Dios quiere lo mejor para nosotros, y a veces lo mejor para nosotros es morirnos. Qué interesante. Entonces, tanto la vida como la muerte de Pablo eran dones que Dios le había dado, y así los consideraba Pablo como tal. Los consideraba como bendiciones. En ningún momento para Pablo los problemas eran problemas. Cabe anotar acá que a esta altura Pablo ya lleva aproximadamente 30 años, 3 décadas de estarle sirviendo al Señor Jesucristo. Él está hablando con conocimiento de causa. Pablo había vivido 30 años al servicio de Cristo, no para él, como Pablo. O Pablo hacía 30 años no se había dedicado a conseguir ni un solo bien material para él, porque él estaba edificando para la eternidad. O había decidido hacer algún curso para su progreso personal, para poder tener como un mayor ingreso. No, este hombre que está diciendo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es porque durante 30 años había refrendado esa situación. De manera que nosotros podemos empezar a entender la dimensión de un alma en las manos de Dios, desarrollando todo el potencial de Dios en esa vida corta de existencia. Recuerden que el Salmo 90 dice que las personas pueden vivir 70 u 80 años. Básicamente, sé que hay gente que no es una ley, es solo un principio, pero por lo general hasta ahí, sí, o sea, uno a partir de los 70 años ya tiene orden de captura de ahí en adelante. ¿Cierto? El asunto acá es que nosotros necesitamos entender esta situación, porque si tú y yo empezamos a leer esto con alguien que no ha nacido de nuevo, nos va a decir, pero qué bobada la de ustedes, como son como faquires o qué, como que se gozan solo en sufrir. No, es que el entendimiento aquí nos está siendo expandido de una manera exponencial. Así que vamos a dejar ahora ahí, para que la próxima vez, si Dios nos lo permite, acabemos este capítulo 1, pero sería muy bueno que tú no esperes, sino que corras ahora a tu casa y te leas toda la carta. Son 4 capítulos corticos, pero que realmente nos pueden ensanchar de fe, porque para nosotros también es el mensaje. O sea, Pablo, ¿qué tenía diferente a nosotros? Nada. Era un ser humano común y silvestre, como nosotros. Aquí no estamos endiosando al hombre, estamos viendo es Dios lo que puede hacer con una persona entregada a Él, y completamente convencido o convencida, sea hombre o mujer, niño o adulto, de que uno en manos de Dios está en las mejores manos, pero para Él. O sea, nosotros ya no estamos para recibir la retroalimentación de otros seres humanos que pueden tener mucha clase de intereses, aún dentro del aparato religioso, como aquellos que Pablo nos ha mostrado. Porque en este caminar, recuerde que una vez el Señor Jesús dijo, no corten la cizaña porque es muy parecida al trigo, y de pronto por cortar cizaña cortan trigo. Mejor déjenme esa labor a mí. A nosotros lo que nos corresponde es seguir para adelante, eso sí, basados en lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque todo lo que hemos hablado acá es basado en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Busque la versión que quiera, y esto es lo que dice en todas partes, solo que no la leíamos. Y si la leíamos, no la leíamos con entendimiento. Y ahora tenemos entendimiento gracias a que Dios tuvo misericordia de nosotros, no porque seamos muy inteligentes. Fíjese, verá bien que ni inteligentes éramos, ¿cierto? Pablo en Corintios dice, mire que no hay muchos sabios entre ustedes, y efectivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo vil y menospreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oremos. Padre, gracias por este tiempo tan especial en el que tú nos has permitido renovar entendimiento, has apartado estos minutos, estos segundos, estas horitas para que estemos juntos. Mira que, Señor, acá en esta ciudad, en este año 2019, hay un puñado de personas que queremos saber más de ti, no para engordar intelectualmente nuestras mentes, sino para vivir una vida que te agrade y sea lumbrera en el lugar donde nos coloques, basados
en las Sagradas Escrituras. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Te amamos, Señor. Amén, amén y amén.